Hola, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien usted? ¿Todo bien también? Bien. ¿Cómo venimos hasta ahora con lo que llevamos viendo, con lo que hemos visto ya? Bien, profe. Bueno. Bien. Bueno, lo último que vimos, íbamos a ver, ¿alcanzamos a ver la sustracción? No, Vimos los pares, la suma nada más, ¿sí? La suma de los pares positivos y la suma de los primeros impares positivos. Bien, para la sustracción lo que tenemos que tener en cuenta son los términos, ¿sí? Estos términos, por ejemplo, vamos a tener el minuendo, el sustraendo, que el minuendo menos el sustraendo va a ser igual a la diferencia. Para eso existe un teorema donde dice que M es igual a D más S. D es la diferencia, o sea, a la diferencia más el sustraendo. Donde a su vez tenemos también que 2M, ¿sí? 2 por el minuendo es igual al minuendo más la diferencia más el sustraendo. Eso es el teorema en general, ¿sí? Bien. Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. Lo último. El teorema dice que el minuendo es igual a la diferencia más el sustraendo. Por ende vamos a tener que 2 por el minuendo es igual al minuendo más la diferencia más el sustraendo. Muchas gracias. De todas maneras, yo igual se los voy a mostrar ahora para que ustedes vean, ¿sí? Esto que les estoy diciendo. Entonces, en la diferencia nosotros vamos a tenemos que considerar en la sustracción los términos. Minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Y el teorema dice que el minuendo es igual a la diferencia más el sustraendo. Por ende vamos a tener que 2 por el minuendo es igual al minuendo más la diferencia más el sustraendo. ¿De dónde sale este 2? Y sale de, fíjense, si la diferencia más el sustraendo es igual al minuendo, como acá tengo otro minuendo, entonces quiere decir que voy a tener 2 minuendos, ¿sí? De ahí sale ese 2. Vamos a ver un ejemplo así rapidito, donde dice que la suma de los términos de una sustracción es 240. Además, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Entonces, la suma de los términos de una sustracción es 240. Además, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Y pide hallar la suma de cifras del sustraendo. Suma de cifras del sustraendo. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, por teorema nosotros tenemos que el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 2m. Y dice que la suma de los términos de una sustracción es 240. Entonces, 240 igual a 2m. Si nosotros acá simplificamos, ¿sí? 240 por 2 vamos a tener 120 igual al minuendo. Y nosotros sabemos que el minuendo era igual a ¿quién? A la diferencia más la sustracción. Entonces vamos a reemplazar en m diferencia más sustracción igual a 120.
Como el problema me dice que el sustraendo es 2 veces más que la diferencia, yo ahí le hice la aclaración acá, 2 veces más que la diferencia equivale a 3, ¿sí? O sea que la S del sustraendo lo vamos a reemplazar por 3D, más la diferencia que teníamos vamos a tener 4D. Si a 4D lo simplificamos con 120, vamos a obtener 30. O sea que el sustraendo, si me pide hallar la suma de cifras del sustraendo, entonces el sustraendo va a ser igual a ¿quién? Dijimos que el sustraendo es igual a la diferencia por 30, ¿sí? Como el sustraendo es 3 veces más, ¿sí? Que la diferencia, entonces 3 por 30, o sea que 90. Y como me pide hallar la suma de cifras del sustraendo, 9 más 0 igual a 9. Ese es un ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica el teorema en la sustracción. Profe, soy medio duro, así que me lo podría explicar una vez más porque se me hizo quilombo. Bien, siempre que nosotros tengamos una situación problemática, tenemos que anotar o ir separando los datos que nos dan, ¿sí? Entonces, acá el problema dice, plantea que la suma de los términos de una sustracción, ¿sí? ¿Cuáles son los términos de una sustracción por teorema? Sería 2m igual a m al minuendo más la diferencia más la sustracción. La suma de los términos de una sustracción es 240. Además, el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Hallar la suma de cifras de sustraendo. Entonces, tenemos que la suma, ¿sí?, de los términos del sustraendo, o sea, minuendo más sustraendo más diferencia, es 240. Igual a 2m. Si nosotros simplificamos el 2 con el 240, nos va a quedar 120 y acá nos va a quedar m de minuendo. Sí. En la m de minuendo podemos reemplazar la diferencia más sustraendo por Claro que teorema, sería igual la de ese. a d más s. Claro. Pero además dice que el sustraendo es 2 veces más que la diferencia. Entonces ahí vamos a reemplazar al sustraendo en ese acá por 3D, ¿sí? O sea que va a ser el triple porque es 2 veces más. 2 veces más un sustraendo que tengo son 3D. Más la diferencia que tenemos ahí son 4D. Simplificamos el 120 con el 4 y nos va a quedar que la diferencia va a ser igual a 30. Pero ¿sí? entonces ahí el sustraendo se transformaría en diferencia. En Ah, diferencia, sí, porque y te se dice que es sumaría los 2 otros dos. veces más. Exacto. Ujú. Entonces, ahora, si nosotros tenemos que hallar la suma de cifras de sustraendo, sabemos que el sustraendo es igual a 3, ¿sí? ¿Por cuánto vale la diferencia? 30, 30. ¿sí? 3 por 30, 90. Pero a mí me pide hallar la suma de cifras, o sea que voy a sumar 9 más 0, ¿sí? La suma de cifras, recuerden que estos son, cada unidad comprende una cifra, ¿sí? Entonces 9 más 0 igual a 9. Ah, bien. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, sí. Profe, una consulta, el 3 del sustraendo sale del 3D, de las 2 veces más que la diferencia, de ahí. Claro, de ahí, ¿sí? Porque te dice que el sustraendo es 2 veces más que la diferencia, ¿sí? Claro, si Ese nosotros 2, pusiéramos el 4, ya estamos pasando la diferencia en vez del sustraendo. exacto. Ah, ok. Por eso es un paso a paso, ¿sí? Esto es una manera de demostrar cómo se aplica el teorema en situaciones problemáticas de este tipo, ¿sí? Nada más. ¿Estamos? Estamos, profe. Bien, ahora sí vamos a un ejercicio, vamos a la sustracción en base 10. Yo le voy a enviar esta teoría, siempre recuerden que yo les voy a enviar, ¿sí? Acá este título nada tiene que ver con el ejemplo que yo les acabo de dar, ¿sí? Me quedó colgado ahí el título y dije, no, pues les voy a dar un ejemplo aplicativo del teorema. ¿Estamos? Entonces, eso
No tiene que ver con el ejemplo que acabamos de ver. Ahora sí. Ahora sí vamos a la sustracción, ¿sí? En base distinto de 10. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos estas cifras de números, ¿sí? La operación de sustracción funciona de la misma manera que en la suma. Recuerden que cada columna representan a un orden, ¿sí? O sea que acá tenemos primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Entonces, en el primer orden, y acá lo tenemos en base 9, ¿sí? Entonces, en el primer orden lo que vamos a restar va a ser 7 menos 5. 7 menos 5, 2, ponemos directamente el resultado. Acá no tenemos ningún tipo de problemas cuando las cifras son menores que la base. Recuerden que si es mayor a la base, tenemos que llevarla a la base. ¿Y cómo hacíamos eso? Dividiendo. Dividíamos por la base y ¿qué poníamos como resultado? El resto, el residuo. El residuo. El residuo y el cociente pasa sumando, digamos, Y el cociente pasa al siguiente orden. al siguiente Muy orden. bien. Muy bien. Acá no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque ambas cifras son menores a la base, ¿sí? Entonces vamos al segundo orden. En el segundo orden vamos a restar 4 menos 4 igual 0. No hay ningún problema. En el tercer orden, ¿qué ocurre acá? Fíjense, tenemos un 2. Y en la resta, siempre cuando nuestro numerador era mayor, ¿sí? Vamos a llamar denominador en este caso, no viene al caso porque en realidad usamos numerador y denominador en fracciones, ¿sí? Cuando la cifra de arriba es menor a la cifra de abajo, lo que hacemos comúnmente es pedirle prestado una unidad a la anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros le vamos a pedir prestada una unidad al 5. Pero ¿qué ocurre? No es que el 5 me va a prestar una unidad y se me va a convertir en 12, ¿sí? ¿Qué ocurre en un caso como este? Lo que presta en realidad el término anterior es una, perdón, es una unidad de la base, ¿sí? Por eso yo le puse 9 acá. ¿Y de qué manera vamos a operar? Vamos a operar de la siguiente manera. Entonces, al 9, ¿sí? Le voy a sumar este 2 que tengo acá. Entonces, cuando le pide prestado una unidad al anterior, lo que le presta es una unidad de la base, ¿sí? Por eso aparece el 9 acá. O sea, siempre Entonces, que se pida una unidad va a ser la base. la base. Si acá hubiese sido 8, entonces le va a prestar 8, ¿sí? La unidad expresada en la base. Y si ¿Se fuera 2 la entendió? base, profe, si fuera 2, ¿cuántas unidades te tiene que pedir? Hasta que sea mayor. ¿O no? Si la base hubiese sido 2, Claro. y si la base es 2 y vos tenés 2 acá, y también le va a prestar 2, ¿sí? Ok. Pero sigue igual, no se va a poder restar, profe, igual. O va a quedar en Igual no se va a negativo. poder restar. Igual Queda no se va a negativo. poder restar en ese caso, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí que terminaría. Terminaría el ejercicio ahí, diríamos que no tiene solución, ¿sí? Estamos, pero aparte nunca vamos a tener un ejercicio en base 2, chicos. ¿Estamos? Siempre vamos a trabajar con base 4, 5, 6, ¿sí? Ahora, si la base hubiese sido 2, si yo pongo una base 2 acá, y no voy a tratar de no poner un ejercicio menor a la base. Perdón, sí, voy a tratar de poner una cifra que sea mayor a la base, ¿sí? Y de ahí, ¿qué hago? Lo llevo a la base hasta aproximarla. ¿Se entiende? Sí. Profe, le hago una consulta. En el momento que haya que hacer la división, el cociente pasaría sumando en la resta igual. Sí, Ah, sí, sí. Sí, se suma igual, como yo hice acá, ¿sí? Para que sea mayor, ¿estamos? Para que sea mayor al número que tengo debajo, ¿sí? No resto, se suma. Sumo y luego hago la resta. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. sí, profe, sí. Bien.
¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Quedó claro. Entonces, a 9 le sumo 2 son 11, menos 5, 6. ¿Sí? Ponemos como resultado 6. Como me disminuyó en una unidad en el cuarto término, ¿sí? Entonces voy a directamente restar 4 menos 2, 2. Y ahí terminaría el ejercicio. Este que dice B acá es un ejercicio para que lo hagan ustedes de manera práctica. Les doy un minuto para que copien. Y Es pero en base 8. siguiendo la lógica, ahí el 0, pidiéndole al de al lado, terminaría el ejercicio, porque no le puede pedir, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué no le puede pedir? Y La base porque 8, se puede. Ah, no. Al 3 no le tiene, puede pedir. al 3 le tiene que pedir el otro y de ahí pedirse por otro lado, ¿será? A ver, Porque de como nuevo. no tiene valor el 0, ¿o no? No, El no número tiene. al lado. Por eso, el 0, el primer 0, no tiene valor porque no le Este, puede pedir al ese, no le puede pedir al de al lado porque y no entonces, tiene, y terminaría En 8, en base 8. ¿a quién le va a pedir este? ese le va a pedir al de al lado, Al Al 3. 3. Bien. ¿Y ahora? Ahora se sí, este le volvería un puede 8. pedir a este. Ah, bueno, bien, listo, Ojo, perfecto. ¿sí? Es como cuando hacíamos las restas, ¿se acuerdan en la escuela primaria? Que cuando teníamos casos de este tipo, cuando los números eran menores, a ambos dos, ¿qué hacía? Si este no le puede pedir a este le va a pedir al anterior, ¿sí? Y una vez que el anterior le preste a este, ahí sí este le puede pedir a este. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Entonces, lo vamos a dejar armado. Entonces, si este le pide 1 a este, ¿qué unidad voy a llevar acá? 8, 8. 8 la base y el 3 Sería queda. Ahora, este le va a 1535, pedir a ¿no? este. El 3 quedan 2, profe, ¿no? Ese queda en Sí, 7 y quedaría en 8 el primero. muy bien. Muy bien. Este va a quedar en 7 y 8 va a quedar acá. Ujú. ¿Sí? Y ahí quedaría, sí. Y Y este va a ese quedar en tendría que, 2. claro, y ahí le tendría que pedir al 4. Muy Y bien. Y habría ahí que recién le sumarle un pide al 10. 4. Ahí está. Ya lo Sí, tienen se armado. ¿Sí? entendió. 1, 5. Bueno. Quedaría 1, 5, 3, 5 abajo. Ajá. Ve, profe, ¿por qué no todo es fácil como esto? Espérense a ver los ejercicios. Oh, ya está. Se complicó, profe. En el ejercicio van a tener que, en los ejercicios, los otros ejercicios van a tener que tener en cuenta algunas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar así un ejemplo así medio rapidito. Vamos a suponer que nosotros tenemos, ¿sí?, la siguiente sucesión. Y por 9, 9, 9, y que el resultado termina en 2, 3, 7. ¿Sí? Y se pide hallar la suma de A más B más C. Eso se pide hallar. Entonces, cuando nosotros tengamos, acá como no tengo base, ¿en qué base se encuentra? 10. En Base base 10. 10. Siempre, Cuando no hay ¿sí? bases, se pone base 10. Siempre. Recuerden que la base universal es 10. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo base, es en base 10 y podemos operar tranquilamente. Entonces, a nosotros nos piden A, B, C por 999 igual a, y yo sé que la 237. cifra termina en 237. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a operar acá? Acá, como nuestra base es 10 y no tenemos ningún inconveniente, lo que vamos a hacer es transformar este número, ¿sí?, en una unidad. Fíjense, lo vamos a hacer A, B, C por,
y vamos a poner 1000 menos 1, ¿sí? Igual a, punto suspensivo, 2, 3, 7. ¿Qué hacemos acá? Acá hacemos una distributiva. Entonces vamos a tener A, B, C, 0, 0, 0. Y en el siguiente término, si yo multiplico esto por esto, menos A, B y C. Y ahora vamos a operar. No entendí nada, profe. ¿Qué parte no entendiste? La de por qué 1000 menos 1, o sea, entiendo que porque 1000 menos 1 Esto sería yo lo transformé. 999. No, es claro, ¿sí? Menos 1. Como es un producto acá, lo que yo hice fue una distributiva, ¿sí? ABC por 1 te va a dar ABC 0, 0, 0. Ah, ¿sí? perfecto, listo. ABC por menos 1, entonces menos, ¿sí? ABC. Entonces, ahora, ¿cuánto valía nuestro? Nosotros sabemos que la cifra termina en 237. Entonces, esos valores son los que vamos a ubicar debajo de esta operación. ¿Sí? Entonces, ahora, como está en base 10, ¿sí? Y no podemos realizar la resta acá porque tenemos 0, hacemos el procedimiento del ejemplo anterior, ¿sí? Le vamos a pedir prestado al anterior. Este no le puede pedir prestado a este tampoco a este a este sí. Entonces, si este 0 le pide... Quedarían 9 y el quedan otro en 10. Este en Ese 10. 9 y Si le quedarían presta 10 el de... exacto, 10 el último, ¿sí? 9 acá y 9 acá. ¿Sí? Ajá. Ahora entonces vamos a ver. Si yo tengo 10 menos 6 igual a 7, fíjense, Entonces en el un primer 3. orden, recuerden, esto es primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces, en el primer orden, vamos a restar 10 menos C igual a 7. Entonces, ¿cuánto vale C? 3. 3. Si 10 menos C me da como resultado 7, entonces quiere decir que C vale 3. C igual a 3. Vamos con el segundo orden. 6. Hacemos 9 menos B igual a 3. ¿Cuánto vale B? 6. 6. Vamos al tercer orden, que es 9 menos A igual a 2. ¿Cuánto vale A? 7. 7. ¿Qué me pedía el ejercicio? ¿Calcular qué cosa? A más B más C. A más B más ¿sí? C. Ah, bien, A ahora hay que sumarlos. más B más C me da ¿cuánto? 16. 16. Y ahí terminó el ejercicio. ¿sí? Este sería, de esta manera se aplicaría cuando tenemos ejercicios de este tipo. O sea, siempre Ahora, que haya una letra, o sea, es como que se pide un número, pero es como virtual el número que se no, pide. no es Porque virtual, no no es virtual. No es virtual porque recordad que trabajamos con base 10 o diferentes de 10. ¿sí? Ah, claro, es verdad. Bien, si acá hubiese estado en base 6, entonces, ¿sí? No le va a prestar 10 acá, ¿sí? Le va a prestar 6 y si le presta al siguiente va a ser, este va a quedar en 5, este en 6, y si le prestamos al siguiente va a quedar en 5 y este sí queda en 6. ¿Estamos? Bien, de esta manera operamos en la sustracción. ¿Se entendió, chicos? Este tipo de ejercicios. Sí, profe. profe, le hago una consulta. ¿Por qué hay en la distributiva que es por 1000 y le pone 3 ceros en vez de 1000 directamente? ¿Y por qué no cuento la unidad? ¿Para qué voy a contar la unidad? Claro, tendría que ser lo mismo, ¿no? Porque multiplicar por 1 es lo mismo, ¿sí? Claro. Pero agrego los 3 ceros, sí o sí. Pero no puedo, profe, hacerlo entonces la distributiva ahí o a la multiplicación por 999. Sí o sí tengo que hacerlo con ese método 1000 menos 1, en este caso. Siempre. Siempre. Claro, Y porque si ahí ahí está la yo hubiese distributiva. tenido, 555. 55.
Si ahí yo hubiese tenido 555, ¿qué pongo? ¿Pongo 1000 menos 1 también o no? Y no, 555. Ujú. ¿Qué pongo? ¿Pongo 1000 o qué pongo? ¿Pongo 1000 menos 1 o no? A ver. No, porque lo puedo hacer. Bueno, a ver. Fíjense, 555, ¿cuántas cifras tengo en el 555? Recuerden que estas son Tres. cifras. Son 3 cifras. Sí, sí. Entonces, es lo mismo que yo ponga 1000, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Si yo hubiese tenido 222, también es igual que yo ponga 1000 menos 1. Si yo tengo 55, ¿qué voy a poner? 100 menos 1. 100 menos 1, ¿sí? Ah, perfecto. Porque acá sí trabajamos con las unidades, ¿sí? Recuerden eso siempre. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bien. Eso es algo para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Por eso yo les dije, por eso les dije recién, veamos este ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos 999, pero ocurre lo mismo con el 555, con el 4. Siempre que yo tenga cifras iguales, ¿sí? Y tenga de 3, aplicamos esta práctica que yo les acabo de mostrar ahora, ¿sí? Reemplazamos esas cifras por 1000 y le restamos 1. ¿Estamos? Profe, ¿y si hubiese sido 998, queda igual? No, porque no tengo una cifra igual. Ahí tengo un 8. ¿Sí? Es solo en el caso de que se repitan los 3 números, digamos, o sea, 333, Las cifras tienen que ser 444, iguales. ¿Sí? 666. Siempre O las sea, cifras. los ejercicios que nos va a dar van a ser iguales, digamos. ¿Iguales en qué sentido? Las cifras, Que tengan 3 números iguales, así como este, profe. claro. Y si llega a 666. haber un ejercicio de este tipo, sí. Nos va a fusilar el profe, ya estoy viendo. Entonces ahora No, ¿por qué? nos faltaría ver No, mentira, si profe. la cifra es Sí. distinta, profe. Es verdad, ¿cómo Ustedes, sería si la cifra es distinta? Nos y quedaría ver eso. generalmente, ¿qué hacemos? Se resta directamente, ¿sí? Claro, porque se podría Pero, restar. claro, podríamos realizar la resta, pero ¿qué ocurre? Siempre vamos a tener un producto primero para que después podamos realizar la sustracción, ¿sí? Ahí sí, por ejemplo, fuera otro número, profe, y le aplicaríamos igual la distributiva, ¿no? ¿O no? Sí, igual se aplica la distributiva, ¿sí? Profe, entonces la resta es por la cantidad de unidades. Es por la cantidad de unidades, exactamente. Ah, Parece complejo, parece que va a dar cualquier otra cosa, ¿no? Por los valores que tenemos ahí, pero en realidad trabajamos con algunos datos nada más, no con todos. O sea, tengan siempre presente eso. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe, quedó bien claro. Bueno, entonces, y esto es porque porque aparte, fíjense, si nosotros tuviéramos que realizar el producto de 55%, 55% nos da la unidad de 1000, ¿sí? Entonces reemplazo, por eso se reemplaza el 1000 y le restamos menos 1. ¿Se entendió? Y ahí vemos la cantidad de cifras. Siempre tenemos que tener en cuenta la cifra con la que contamos. Pero los ejercicios, chicos, son generalmente de este tipo siempre, ¿eh? Al menos en este tema. ¿No nos va a salir con uno más complicado, profe? Y tienen si hay situaciones problemáticas, tienen que leer bien los problemas, ¿sí? Que se presenten, o sea, que yo les vaya a dar. Fíjense los datos que tengan, que tienen presente, qué fórmulas van a utilizar. ¿Mm?
Yo desde ya les digo que la gran mayoría de las fórmulas que hemos visto hasta ahora las van a usar. Tanto para el trabajo práctico evaluativo final como para el examen final, ¿sí? Así que vayan separando las fórmulas en unas hojitas aparte. Así que ustedes la tienen ahí. ¿Cómo, profe, un examen final? O sea, el trabajo práctico evaluativo sería el primero como el parcial, sería. Claro, sí, para Ah, dejar regular la materia, y después tienen el examen final a fines, cuando termine el cursado, que termina ahora a fines de junio. bien, bien, bien. Bien. Bien, entonces, ahora, habiendo visto la sustracción, vamos a comenzar con sucesión o progresión geométrica, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora vimos la primera parte de sucesión o progresión aritmética, ¿sí? Más algunas operaciones como la suma y la sustracción, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, producto y división lo vamos a dejar por el momento. Así es que para seguir avanzando, vamos a ver ahora sucesiones o progresiones geométricas. Y una sucesión o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término a sub n, ¿sí? Recuerden que los términos están determinados por a sub n, a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿sí? Esos son los términos. Se obtiene multiplicando al término anterior a sub n menos 1. Esto acá en este caso no me está indicando que le tengo que restar menos 1, me indica que es el término anterior, ¿sí? No vayan a confundir esto que a sub n le resto 1, no. Esto a mí me indica que es el término anterior. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Bien. Por un número R llamado razón. Y acá vuelve a aparecer la razón. Entonces, la razón de una sucesión geométrica se denota por R y debe ser constante en toda la sucesión. Entonces, la razón tiene que ser constante en toda la sucesión. Entonces, ¿cómo yo hallo, por ejemplo, si yo tengo el término 2, acá yo pongo un ejemplo y digo, la sucesión de potencias. La sucesión de potencias de 2 es una sucesión geométrica con R igual a 2. O sea que acá yo ya tengo el dato, que sé que la razón es 2 y es constante, ¿sí? Entonces, yo sé que A sub 1 es igual a 2 y A sub 2 va a ser igual a 2 por 2, ¿sí? O sea, fíjense, el anterior, el término anterior, por la razón que es 2. 2 por 2 igual a 4. Entonces, 4 por 2 igual a 8. 8 por 2 igual a 16 y así sucesivamente. Este 2 que aparece acá es la razón. Y fíjense, este es el valor del término anterior, o sea, de A sub 2, 4. Y así se hallan los valores de cada término en una progresión geométrica. Acá da la casualidad que justo A sub 1 es 2, igual que la razón, entonces. Por eso se multiplica. Claro, porque yo aparte le puse que la sucesión de las potencias de 2, ¿sí? De las potencias de 2, yo ya te di el dato que es 2, ¿sí? Claro, O sea que el primer término es 2. bien. Bien. El término general para esta progresión aritmética o de esta sucesión aritmética es A sub n igual a 2 a la n, ¿sí? El término general de esta progresión, ¿sí? Ojo. Bien. 2. La razón de una progresión geométrica se calcula dividiendo términos consecutivos. O sea, esta fórmula a mí me sirve para saber si la razón, ¿sí?, de un término de una progresión aritmética es consecutiva, ¿sí? O sea que si es consecutiva en todos los otros términos. Entonces, esta es la formulita para calcular la razón en una progresión o sucesión geométrica. R igual a sub n más 1 sobre a sub n.
O sea que el término posterior dividido el término anterior, ¿sí? O el término siguiente dividido el término anterior. O sea que si yo tengo esta progresión aritmética a sub 1 igual a 5, a sub 2 igual a 15, a sub 3 igual a 45, a sub 4 igual a 135 y pudiéramos seguir. Si nosotros queremos saber cuál es la razón en esta progresión geométrica, lo que hacemos es, decimos R igual a sub 2 sobre a sub 1. O sea, 15 dividido 5. 15 dividido 5 igual 3. Ahora comprobemos que la razón es constante en el resto. Entonces vamos a dividir a sub 3 dividido a sub 2, o sea 45 dividido 15 igual 3. Y a sub 4 dividido 3, 135 dividido 45 igual 3. O sea que hice la división entre todos los términos que yo tengo y efectivamente la razón en esta progresión geométrica es constante. ¿Por qué? Porque me dio 3 en todos los resultados. ¿Se entendió, chicos? Sí. Solo ahí, profe, en la fórmula cuando dice A sub n más 1, el más 1 entonces no lo consideramos en este caso, porque representaría, digamos, al término siguiente. Exactamente, es lo que yo le Ok. acabo de decir cuando les di la definición de progresión geométrica, ¿sí? A sub n más 1 me está indicando el término siguiente, ¿sí? A sub n más 1 el término siguiente, A sub n menos 1 el término anterior, ¿sí? Esa es la diferencia que estamos teniendo hasta este momento en una progresión aritmética. Porque si ustedes recuerdan, hay una fórmula donde tengo que sumarle una unidad. ¿Sí o no? Chicos, ¿Cómo dijo, profe? Sí, que era de la esta es la anterior. diferencia, ¿sí? Que hay con una de las diferencias hasta ahora que hay con las fórmulas en una progresión aritmética. Porque creo que hay una o dos fórmulas donde realizábamos la operación y le sumábamos una unidad. ¿Sí? La de casos particulares, profe, era una de esas. Exactamente. S igual a n por n más 1 Ujú, sobre 2. exacto. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, estuve viendo, algunos nada más me han enviado lo de Fibonacci y lo de Dirichlet. ¿Qué está pasando con el resto? Tenían que buscar, buscar la biografía nada más, ¿eh? Así es que estén pendientes de eso, chicos, también. Bien, sigamos. Ahora sí vamos al tercero, que es el término general, ¿sí? El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término a sub 1 y de la razón, ¿sí? Este también es bastante parecida al término general de una progresión aritmética, ¿sí? Así es que, bueno, en este caso, la fórmula para hallar el término general es a sub n igual a sub 1, ¿sí? Por la razón a la n menos 1. Acá sí el menos 1 cumple la función de restar una unidad, ¿sí? En este caso sí, acá no me está indicando el término anterior. Bien, entonces esta es nuestra fórmula para hallar el término general en una progresión o sucesión geométrica. Y le hice la aclaración que el término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular las anteriores. Para eso sirven las fórmulas del término general, tanto en una progresión aritmética como en una progresión geométrica. Esa es la función, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular el término general de la siguiente progresión geométrica. Tenemos a sub 1 igual a 8, a sub 2 igual a 24,
A sub 3 igual a 72, A sub 4 igual a 216. Y yo les puse acá que la razón de la sucesión es 3. O sea que si nosotros hacemos 24 dividido 8, les va a dar como resultado 3. Y si dividen 72 dividido 24, les tiene que dar como resultado 3. Y si hacen la división 216 dividido 72, les tiene que dar como resultado 3. El término general, ¿sí?, de la sucesión es, yo le volví a escribir la formulita acá y después fui reemplazando. A sub n es igual a sub 1, ¿cuánto vale? 8. Por 3, que es la razón, a la n menos 1. Entonces, ahora vamos a suponer que nosotros tenemos, ¿sí?, hasta el término cuarto, nada más en esta progresión geométrica. Y yo les pido a ustedes, como buen profesor, les pido que me hallen el término, sabemos que a sub 1 es igual a 8. Les pido que me hallen el término general, ¿sí?, el término sexto de esa progresión aritmética. Entonces sabemos que la fórmula es a sub m igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. Si se pide calcular el término sexto, ¿sí?, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner a sub 6 porque es lo que estoy pidiendo, ¿sí? Voy a poner acá a sub 6, no sabemos. A sub 6 igual a sub 1 es 8. Acá me faltó poner que la razón es igual a 3. A sub 1 es 8 por 3, que es la razón, ¿sí?, de 6 menos 1. Entonces, a sub 6 va a ser igual a 8 por 3 a la quinta. Y esto va a ser igual, si alguno tiene una calculadora, sáqueme ahí 3 a la quinta. Si 3 por 3 a la cuarta es 81 por 3. 243. ¿Sí? O sea que voy a tener 8 por 243, que es igual, y ahí calculamos 1944. 1944. O sea que el término sexto, ¿sí?, de esta progresión aritmética es 1944. Bien, ¿se entendió cómo funciona el término general? ¿Para qué lo utilizamos el término general? Sí, si estoy Sí, buscando profesor. el séptimo lugar, entonces reemplazaría la n-1 por 7-1, entonces sería, profe. Claro, 7 menos Está 1 bien, y te va a quedar, ¿sí?, un 3 a la bien, sexta. perfecto. Bien, de esta manera se emplea el término general en una progresión geométrica, ¿sí? También de la misma manera en una progresión aritmética, con la diferencia que no es igual, ¿sí? Acá tenemos un producto y en una progresión geométrica, ¿qué hacemos? Tenemos una suma. Bien, también vamos a hablar de la monotonía de una progresión. Cuando hablamos de monotonía de una progresión geométrica, ¿sí?, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a los signos, que según el signo del primer término que nosotros tengamos, ¿sí?, y del valor de la razón, nuestra progresión va a ser creciente o decreciente. A eso hace referencia cuando se habla de monotonía de una progresión geométrica, ¿sí? O sea que si R es mayor que 1, la sucesión es creciente. Si 0 es menor que R y R es menor que 1, la sucesión es decreciente. Ahora, si el primer término de la sucesión es negativa, entonces la sucesión va a ser decreciente, ¿sí?, en ambos casos. Ahora,
Si la razón es igual a 1, la sucesión es constante. Ahora, si la razón es mayor que 0, entonces va a ser alternada. Y las progresiones geométricas alternadas son aquellas en las que cada término tiene el signo contrario al del término que le precede. Esto es una cuestión de signo cuando hablamos de monotonía, ¿sí? Bien. Suma de n términos. Para sumar los primeros términos de una progresión geométrica, disponemos de varias fórmulas. Acá sí tenemos varias fórmulas para calcular, ¿sí?, la suma de n términos. Suma de n términos. La primera fórmula con la que nos vamos a encontrar la primera es S sub n va a ser igual a sub 1 por la razón, ¿sí?, de n, la razón de n, menos 1 sobre r menos 1. Acá no es r a la menos 1, ¿eh? Yo casi ahí me confundo. Entonces va a ser S sub n va a ser igual a sub 1 por la razón a elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Una segunda fórmula va a ser S sub n va a ser igual a sub n por r menos a sub 1 sobre r menos 1. Fíjense, son diferentes ambas dos. Y con las dos puedo resolver el problema, entonces. Con las dos podemos resolver los problemas. Generalmente la fórmula que se utiliza es la primera, ¿sí? Entonces, la primer fórmula es la que generalmente se utilizan en las situaciones problemáticas. Bien, ahora si nosotros queremos realizar la suma de todos los términos, ¿sí? ¿En qué caso? Cuando hablamos de la suma de todos los términos, estamos haciendo referencia a la suma de infinitos términos. Bien, ¿en qué casos se utiliza la fórmula para calcular la suma de todos los términos o la suma de infinitos términos? La fórmula va a ser, la suma de infinitos términos va a ser igual al primer término, o sea, a sub 1, dividido 1 menos la razón. Eso en el caso de que la progresión aritmética, ¿sí?, R es menor que 1. ¿Sí? En ese caso se pueden sumar todos los términos o los infinitos términos mediante esta fórmula, ¿sí? ¿En qué caso la razón va a ser menor que 1? Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una fracción como razón, un tercio. 1 dividido 3, ¿cuánto es? 0,3333, ¿sí? Un medio, ¿cuánto es? 0,5. Entonces, si nuestra razón son fracciones, y se pide hallar la suma de los términos infinitos de todos los términos, van a utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Cuando la razón va a ser una fracción y cuando en lugar de multiplicar yo tenga que dividir, porque también en una progresión geométrica, en lugar de multiplicar para hallar los otros términos, se puede dividir, ¿sí? Si en la progresión aritmética del ejemplo anterior, en este caso, ¿sí?, si yo quisiera saber cuál es la razón, ¿sí?, en lugar de multiplicar quiero dividir, entonces voy a tener que dividir todo por un tercio, ¿sí? Porque acá mi razón es 3. Bien, esos ejemplos aplicativos, ya voy a buscar otros ejemplos, así es que bueno. Bien, eso es
todo lo de, prácticamente lo de progresión geométrica, ¿sí? Ya espero no haberme salteado alguna de las fórmulas. Ya voy a chequear bien, porque quiero que tengan todo prácticamente, pero esto es en general. Sí, entonces tenemos, en una progresión aritmética vimos la fórmula del término general, las fórmulas del número de n términos, ¿sí? Que son 2, y les dije que generalmente vamos a utilizar la primera. Déjenme, en este minutito que nos queda, quiero ver. Sucesión aritmética, sucesión geométrica, la razón, el término general, suma de los n primeros términos, suma de todos los términos. Sí, esas son todas las fórmulas, la que les acabo de dar. No hay más que esas. Entonces, sí pueden llegar a tener situaciones problemáticas donde ustedes tengan que averiguar si están frente a una progresión aritmética o geométrica. ¿De qué manera van a saber eso? Aplicando la fórmula para calcular la razón, ¿sí? Entonces, ustedes calculando la fórmula de la razón, pueden llegar a distinguir si están frente a una sucesión geométrica o aritmética. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? No, profe. Bueno, me alegro que esté todo ok, que no haya preguntas, cualquier duda o algo que les llegue a surgir, no tienen más que preguntar. Así es que bueno, ahora me voy a poner a completar esas últimas formulitas que les mostré y junto con el trabajo práctico. Bien, chicos. Entonces, hasta acá la clase de hoy. Nos estaremos viendo. El martes que viene no, porque es 24. Así es que van a tener un poquito más de tiempo para que puedan realizar el trabajo práctico. Muchísimas gracias, profe, por todo. No, por favor, Gracias, chicos, profe. gracias a Gracias, ustedes profe. también. Nos vemos. Chau, chau, cuídense. Nos vemos. Chao, profe, cuídese.